Jessica Lunsford era una niña de 9 años que vivía en Florida con su padre y sus abuelos. Era muy activa y muy sociable. Un día como cualquiera, a las 10 de la noche, la abuela de Jessica la llevó a la cama. Se despidió de ella dándole un beso y se fue a dormir junto con su esposo. Al día siguiente, el padre de Jessica llegó luego de pasar la noche con su novia. El hombre, al entrar a la casa, se llevó una tremenda sorpresa. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy veremos un caso sucedido en Florida, Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Jessica Lunsford nació en Gastonia, Carolina del Norte, Estados Unidos, el 6 de octubre de 1995, la única hija de la pareja formada por Mark Lunsford y Angela Bryant. Mark y Angela se separaron cuando Jessica tenía solamente 1 año. En el juicio por la custodia, el juez le cedió la custodia completa a Mark. Mark tomó a Jessica y se mudó con ella a Homosassa, Florida. Allí vivían sus padres. Mark creía que esto era lo mejor, ya que allí él tendría la ayuda de sus padres para criar a Jessica y además de eso él también podía cuidar de ellos, podía trabajar y darles dinero, ya que sus padres estaban llegando a una edad bastante avanzada y necesitaban que él, su único hijo, estuviera cerca de ellos. Angela por su parte se mudó a Ohio, se volvió a casar y tuvo un hijo. Pasaron muchos años sin que Angela tuviera contacto con Jessica. No había llamadas, no había cartas y parecía que ella ya con su nueva vida estaba más asentada y no recordaba nada de su vida anterior, por lo cual al final de cuentas Jessica creció sin saber nada de su madre. A Jessica la describen como una niña muy creativa y muy sociable. Le gustaba mucho participar en diferentes actividades extracurriculares. Estaba en el grupo de Biblia, también en el club de ajedrez y llegó a tocar algunos instrumentos. A Jessica le encantaba hacer nuevos amigos. El 25 de febrero de 2005, Mark llegó alrededor de las 5:45 de la mañana a la casa de sus padres. Él había pasado la noche en casa de su novia, pero había regresado por la mañana porque él quería acompañar a su hija al colegio como lo hacía todos los días. Podría haber ido directamente de la casa de su novia al trabajo, pero decidió pasar por esto a casa de sus padres. También quería saber cómo estaban sus padres y quedarse más tranquilo antes de irse a trabajar. Según cuenta Mark, escuchó la alarma de Jessica a las 6 de la mañana, pero nadie la apagó. La alarma siguió sonando y sonando por alrededor de 10 minutos. Mark pensó que Jessica tal vez estaba muy cansada, no escuchaba la alarma y decidió ir a la habitación. Tocó, pero Jessica no respondía y al final terminó abriendo. Se dio cuenta que Jessica no estaba en su habitación. La alarma estaba sonando y sonando porque no había nadie dentro que la apagara. El hombre comenzó a ponerse muy nervioso, buscó a Jessica dentro de la casa y fuera de esta y no llegó a encontrarla. Despertó a sus padres para preguntar qué había pasado con su hija y ellos dijeron que ellos la habían acostado el día anterior y que luego de eso ellos mismos se habían ido a acostar y no habían escuchado ningún ruido raro. Es más, dentro de la casa parecía que no faltaba nada y tampoco que hubiese algún indicio de lucha. En la habitación de la niña tampoco había cosas desordenadas o algo que indicara que alguien tal vez había entrado y se la había llevado por la fuerza. Lo único que se dieron cuenta que no estaba era su peluche favorito, un delfín de color morado. Comenzaron a preguntarle a los vecinos, tal vez Jessica había salido a hablar con alguno de sus amiguitos. Recordemos que les dije que era una niña muy sociable, ella tenía amigos en todo el vecindario, pero nadie la había visto. Así que luego de buscar por alrededor de 2 horas, Mark decidió que lo mejor era llamar a la policía.
Obviamente, al ser Jessica menor de edad, estaba desaparecida y en peligro según las autoridades, y comenzaron a buscarla de manera exhaustiva. Había varios ríos y lagos cerca de donde Jessica vivía con su padre y sus abuelos, así que llevaron un equipo especial de buzos para buscarla aquí. También llevaron varios perros para buscarla en los alrededores. Llegaron agentes y voluntarios no solamente de Homosassa, sino de todo Florida. Cientos de personas se unieron a las búsquedas. Fueron búsquedas multitudinarias y también se trató que la fotografía de Jessica saliera en los principales noticieros, primero de Florida y luego de todo Estados Unidos. Pusieron una recompensa monetaria para cualquier persona que diera información de la niña, pero mientras iban pasando las horas no se tenía información y esas horas se convirtieron en varios días. La policía decidió investigar a la madre de Jessica. Como Mark era quien tenía la custodia, podía ser que ella hubiese ido hasta Florida para secuestrar a su hija, pero no era así. La madre de Jessica estaba en Ohio. Ella se había enterado de la desaparición de su hija por los medios en las noticias, ya que Mark no tenía ni idea de dónde vivía Angela. Angela lo primero que hizo cuando vio en las noticias que su hija había desaparecido fue tomar un avión y llegar hasta Florida para colaborar con las autoridades. Como les digo, no había ni una sola pista de la niña. Cuando la policía revisó la casa de los Lunsford, se dio cuenta que no había entrada forzada. Los abuelos explicaron que esto era porque ellos siempre dejaban la puerta sin llave. Vivían en un vecindario donde prácticamente todos eran amigos, todos se conocían y pensaban que al final todos eran buenas personas. Según la policía, esto le había dado un acceso muy fácil a la persona que se había llevado a Jessica, ya que no había tenido que forzar ninguna entrada y había ido pues directamente por la niña. Esto se creía así porque al final de cuentas en la casa Lunsford no faltaba nada y tampoco había señales de que alguien hubiese entrado a robar y hubiese buscado entre los cajones, en la sala o en algún otro lugar. Hubo mucha controversia en cierto momento en el caso y mucha gente comenzó a culpar a la familia. No había entradas forzadas en la casa, no había signos de lucha, no faltaba nada de valor. Era algo que a muchos les pareció extraño. La policía le pidió a los abuelos de Jessica que pasaran una prueba del polígrafo. Ellos fueron a hacerla, pero no la pasaron. Cuando les preguntaron si sabían en dónde estaba Jessica, si sabían qué le había pasado o si ellos tenían algo que ver, ellos llegaron a fallar. No solamente en estas 3 preguntas, fallaron en muchas preguntas, así que al final no se sabe si se pusieron muy nerviosos o es que sí sabían algo de la desaparición de su nieta, pero durante algunos días en los medios de comunicación se habló mucho que tal vez ellos tenían algo que ver y por eso hasta el padre de Jessica no había estado esa noche en la casa, pero al final con el avance de las investigaciones no se llegó a tomar en cuenta esto porque no se llegó a ligar ni a los abuelos de Jessica ni a su padre Mark con la investigación con algo relacionado a la desaparición de la niña. Así que al final de cuentas terminaron buscando a algún depredador sexual de menores, porque era todo lo que arrojaban las pistas que ellos tenían en los primeros días de investigación. Comenzaron a ver alrededor de la casa de Jessica si había algún abusador de menores registrado. Cuando un abusador de menores sale de la cárcel en Estados Unidos, tiene que registrar su dirección para que la policía y los vecinos sepan en dónde está esa persona. Cerca del área de Jessica registrado no había ninguno, pero la policía se enteró que la hermana de uno de estos depredadores sexuales vivía cerca. El nombre del hombre era John Cuy y según algunos vecinos, John había estado viviendo con su hermana desde hacía varios años, que era cuando había salido de la prisión. La policía llegó a la casa de la hermana de John. Era el día 27 de febrero. Ellos decidieron comenzar a revisar la casa. Ella los dejó pasar, pero solamente revisaron de una manera superficial.
Entraron al cuarto de John, vieron la cama, algunas cosas que tenía en esta, pero no llegaron a abrir los armarios ni ver debajo de la cama. Quédense con esto porque más adelante se van a dar cuenta que fue algo muy importante, fue un error bastante importante en toda la investigación, el hecho de que no se revisara a profundidad la casa ese día 27. La hermana de John dijo que John había salido un momento, que la mayoría del tiempo él se la pasaba en su habitación y que no se había registrado porque verdaderamente creían que no era necesario al él no salir. Él había prometido supuestamente que ya no cometería ningún crimen. Además de ser un abusador de niños registrado, John también tenía varios antecedentes por robo, destrucción de la propiedad pública y privada y por haber mostrado sus genitales a niñas menores de edad. Pero como no lo habían encontrado en la casa, no podían hacerle preguntas ni tampoco había ninguna prueba que lo ligara directamente con la desaparición de Jessica. Los días continuaron pasando y no se tenían pistas. Luego de unos días, la hermana de John Couey fue a la policía. Dijo que John se había ido a Georgia sin decirle nada a ella ni tampoco a su hija, quien era quien vivía con ella. Además de eso, también vivía en la casa de su novio. Él no le había dicho a nadie. Solamente se habían enterado que él se iba a ir a Georgia por una copia de un boleto que habían encontrado en la habitación. Una mujer que trabajaba en un refugio de personas sin hogar en Georgia llegó a ver la fotografía de John en las noticias y llamó a la policía. Dijo que John había estado durmiendo en ese refugio y las autoridades de Georgia fueron hasta el lugar y lo arrestaron. Lo arrestaron porque John había violado un término muy importante de su libertad condicional. Él cada vez que cambiara de estado tenía que avisarlo a las autoridades para que lo pusieran en la base de datos de agresores sexuales de menores de ese nuevo estado donde él estaba viviendo y él no llegó a hacer esto. Ese primer día que se le arrestó era el 12 de marzo. Aprovecharon este arresto para hacerle preguntas sobre la desaparición de Jessica, pero él dijo que no sabía nada de la niña. Como ya había registrado su dirección en ese momento en la policía, tuvieron que dejarlo ir. Mientras todo esto pasaba en Georgia, la policía de Florida volvió a revisar el día 14 de marzo de ese mismo año la casa de la hermana de John. Volvieron a revisar y esta vez lo hicieron de manera más exhaustiva. Encontraron en la cama de John manchas de sangre, en la almohada y en las sábanas. Esta sangre fue llevada al laboratorio y por medio de ADN se confirmó que era sangre de Jessica Lunsford. También se encontró sangre en uno de los armarios de John y en el suelo. Además de eso, en uno de los armarios se encontraron diferentes platos, había un vaso y de este vaso y de estos platos también se sacó ADN. El ADN era de Jessica. Jessica había estado en la casa de John. Supuestamente la hermana de John no se había dado cuenta de nada de esto. Teniendo ya estas pruebas, John fue arrestado de nuevo en Georgia el día 17 de marzo. Teniendo todas las pruebas enfrente, John confesó. Él había secuestrado, violado y quitado la vida a Jessica Lunsford de solamente 9 años. Contó que ese día él había entrado a la casa de los Lunsford a robar, pero recordó que Jessica vivía ahí. John tenía 3 años de estar observando a la niña. Dijo que la primera vez que la había visto había sido cuando ella tenía 6 y estaba jugando en el patio de su casa. Supuestamente John dijo que no pudo contener sus impulsos al saber que estaba en la casa de Jessica. Él sabía bien cuál era la habitación porque también la había visto muchas veces en la ventana. Así que subió, le dijo a la niña que se tenían que ir. Ella tomó su peluche de delfín y salió con el hombre. Dijo que estaba aterrada. John la metió en la casa de su hermana por una ventana. Dijo que en ningún momento ni su hermana, ni la hija, ni el novio de esta llegaron a saber lo que había sucedido dentro de esa casa. Él estuvo con Jessica 3 días. Estuvo abusando sexualmente de ella, también psicológicamente. Le ponía las noticias en donde salía
salía su padre llorando buscándola para que la niña se sintiera mal. La encerraba en el armario y allí era que le llevaba comida. John dijo que en la primera revisión que hizo la policía, Jessica estaba viva dentro del armario, pero como la policía no había hecho una inspección exhaustiva de la casa, no la habían encontrado. Si hubieran abierto el armario ese día, Jessica Lunsford estaría con vida, porque la hubieran encontrado. John dijo que ese día llegó a la casa y su hermana le contó que la policía había llegado y ya él se puso muy nervioso. Decidió que era momento de quitarle la vida a Jessica. El hombre contó que en realidad no utilizó ningún arma. Tomó varias bolsas de basura, las unió para hacer una bolsa grande y le dijo a Jessica que la llevaría a casa, pero que se tenía que meter en esa bolsa de basura. La niña se metió junto con su peluche de delfín. Él cerró esta bolsa, la sacó por la ventana y comenzó a cavar en el patio de la casa de su hermana. Hizo una tumba relativamente profunda y estando Jessica todavía con vida respirando dentro de esas bolsas de basura, la enterró. Puso toda la tierra encima de la niña y luego de eso se fue de la casa. Pensó qué podía hacer y terminó pensando que lo mejor era huir hacia Georgia y fue lo que al final terminó diciendo. Hay que especificar algo acá y es que cuando John dio esta confesión él estaba pidiendo un abogado, pero la policía le negó esto, así que más adelante a él le serviría en su defensa. John fue trasladado a Florida y la policía fue hasta el patio de la casa de su hermana y comenzaron a cavar. Luego de cavar algunos metros, al final encontraron las bolsas que John decía y dentro de las bolsas estaba el cuerpo de Jessica Lunsford. La encontraron abrazada a su peluche de delfín. De la bolsa esta de basura donde se había metido a Jessica se podían ver dos agujeros. En estos dos agujeros estaban los dedos de Jessica. Según el forense, ella había intentado respirar abriendo esos dos pequeños agujeros con sus dedos. Los dedos de Jessica habían quedado por fuera y estaban básicamente en esqueleto. Tenían una descomposición diferente a la del resto de su cuerpo que había estado dentro de una bolsa. No se pudo determinar mucho si se determinó que había abuso sexual en el cuerpo de Jessica y que la causa de la muerte había sido asfixia por sofocamiento. Según el forense, luego de que John la enterrara, Jessica podría haber estado luchando por su vida entre 2 y 5 minutos antes de perder la vida completamente en esas bolsas de basura. John Coy fue llevado a juicio y fue en el juicio que su defensa trató de invalidar todo y lograron invalidar la confesión de John porque él había pedido un abogado, se podía ver en las transcripciones y la policía se lo había negado, así que esa confesión que él había hecho no debía tener ningún valor en la causa. Pero tenían aparte de eso el cuerpo de Jessica en el jardín de la casa de la hermana y además de eso las muestras de ADN de Jessica en la habitación de John y con eso fue suficiente para que el hombre fuera declarado culpable. En agosto de 2007, 2 años después de la muerte de la pequeña de 9 años, se le dio a John su sentencia. Se le sentenció a muerte ya que tenía muchos agravantes, ya tenía antecedentes, Jessica era menor y además de eso llegó a impactar mucho la forma en la que él le había quitado la vida, por lo cual era elegible para la pena de muerte y el juez decidió utilizar este recurso y lo envió directamente al corredor de la muerte en una cárcel de Florida. John ya no pudo ser ejecutado por el estado de Florida porque en el año 2009, en el mes de septiembre, él falleció a causa de una enfermedad. Él tenía cáncer, había estado batallando con eso los años que había estado en la cárcel y al final su cuerpo ya no aguantó y él terminó falleciendo. El padre de Jessica, Mark, se volvió un activista de los derechos de los menores y gracias a su trabajo se pudo aprobar la ley de Jessica. Esta ley propuso todavía muchísimo más control en los movimientos de los agresores sexuales cuando estos salieran de la cárcel. Gracias a la ley de Jessica, muchos agresores sexuales en este momento están usando tobilleras con un dispositivo GPS. Ellos ya no tienen que registrar su dirección y la policía ya sabe exactamente en dónde están y a dónde se han mudado. Esto dice el padre de Jessica para que las familias estén más alertas. Por ejemplo, dice que si ellos hubieran
hubiesen sabido que John tenía antecedentes y estaba viviendo cerca de ellos, tal vez sus padres hubiesen cerrado la puerta esa noche y podría ser que Jessica estuviera viva en estos momentos. También hubo mucha controversia, especialmente en los medios de comunicación, por el actuar de la policía. Ellos lanzaron un comunicado en el cual decían que el único culpable de la muerte de Jessica había sido John, que al final había sido su secuestrador y perpetrador, y que ellos realmente no tenían los medios para saber que la niña estaba escondida en el armario cuando ellos llegaron. Al final, la madre de Jessica regresó a su vida normal en Ohio. Toda la familia obviamente llegó a resentir mucho la pérdida de la pequeña. Tenía solamente 9 años cuando este monstruo se cruzó en su camino. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy duro, creo que es de los casos más duros que he traído por la forma en la que la víctima perdió la vida. Fueron 2 o 3 minutos que Jessica estuvo en esas bolsas con vida, pero me imagino que a ella se le harían eternos. Este hombre realmente fue algo descorazonado el ponerla en las bolsas, engañarla, decirle que la iba a llevar a casa. Comenzó desde el inicio a hacerle mucha tortura psicológica, poniéndole las noticias de su familia y todo este tipo de cosas. Creo que fue muy duro lo que la niña sufrió en esos días. Y todavía más duro para la familia y la gente que la quería el saber que la policía entró. Cuando ella entró estaba viva Jessica cuando los agentes entraron a la casa. Creo que eso también hace muy duro todo. Bien, toda la historia en general es increíblemente desgarradora. Es muy triste que ella haya tenido que pasar por todo eso. Al final de cuentas terminó haciendo justicia. Si bien este hombre pues no se le puso la inyección letal, que era lo que se tenía planeado, estuvo en la cárcel, fue condenado y al final terminó muriendo. Y también quedó una ley muy importante que puede proteger a muchos más menores y evitar que este tipo de historias se vuelvan a repetir. Si este caso les ha parecido informativo, si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, también recuerden suscribirse si no lo están, y también recuerden seguirme en mis redes sociales, aparezco en todas como LesmaVR. Si quieren ver más contenido mío, tengo otros 2 canales, uno donde subo casos variados, no criminalísticos ni policíacos como en este, sino un tanto más historias increíbles, historias de la vida real, ese tipo de cosas. Tengo mi canal LesmaVM donde subo eso. Ahí también de vez en cuando subo algún blog y algo de mi vida, así que pueden pasarse y ver si les gusta ese contenido. También tengo otro canal de contenidos misteriosos donde aparece también la voz de mi novio, así que si también les gusta, es más policíaco como este canal, pero son casos más cortos y concisos. También se los voy a dejar en la descripción. Ahora sí, no me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.